Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo streaming de la Universidad de Chile. Esta semana la vamos a cerrar conversando sobre crisis económica y COVID-19, y para conversar de este tema nos acompaña hoy día el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Muy buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mientras ustedes ya se empiezan a conectar a la transmisión, nos empiezan a enviar sus preguntas para el profesor de Gregorio. Vamos a comenzar preguntándole un poquito cuál es su visión sobre el momento actual que atraviesa la economía en Chile. Hemos visto que las últimas mediciones hablan de alzas en el desempleo y de una situación económica que quizás cada vez parece más compleja. Así que nos gustaría poder recoger el análisis que usted tiene a partir del contexto que estamos viviendo. Bueno, efectivamente, y además como lo mostraba el video, enfrentamos un gran shock que se sumó a otro negativo que venía. Chile venía del estallido social, y el estallido social, más allá de muchas cosas positivas que uno dice desde el punto de vista de recoger muchas debilidades en el ámbito social que existían en nuestro país, obviamente trajo un daño económico tremendo, sobre todo el asociado a la violencia y la destrucción, que dejó a muchas pymes ya muy golpeadas. Veníamos con un arrastre, ¿no es cierto?, de caída del PIB, se ve muy claramente en los datos cómo vino a caer el PIB, pero a esto se le suma después, ya con una economía que venía débil. Estábamos hablando que esta era una economía que este año se esperaba que creciera en torno al 1%. Había toda una discusión si hay recesión o no, que es un tecnicismo, pero es una economía que crece al 1% cuando tiene mucho más potencial. Era una economía que venía herida. Hoy día no sabemos si va a crecer -3, -7. O sea, realmente una cosa que tenemos una incertidumbre tremenda. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un shock completamente no económico, un virus que nos obliga, por proteger la vida y por proteger la economía, nos obliga a no trabajar o a reducir el ritmo. Igual cuando uno habla cae el PIB de 10%, significa que estamos operando un 90%, no que estamos operando al 50%, como uno podría pensar. Es bien impresionante, para muchos nos pasa, nosotros profesores en la universidad, que podemos hacer nuestro trabajo remoto, no ha cambiado mucho, pero estamos en la casa y nos dicen, pero qué impresionante la cantidad de trabajo no se puede hacer, pero se puede hacer mucho trabajo, uno ve datos, todo lo que es energía, por ejemplo, sigue funcionando, minería sigue funcionando, entonces no hay que, una caída de 10, 15, son caídas muy importantes, pero en un contexto en el cual lo que nosotros hemos hecho es precisamente eso, es decir, mira, como los osos, vamos a tener que hibernar. Así me gusta ponerlo. Si uno fuera un oso, y dije, ya, vamos a hibernar como los osos, y salimos 3 meses después, no produjimos nada, una economía que produce 100, 100, 100, 100, 4 trimestres, y un trimestre tú lo llevas a cero, esa economía cae en un 25% del PIB. Pero si fue una entrada por seguridad, pudimos sobrevivir y salimos desde el punto de vista de bienestar, no es lo mismo que una en la cual los osos no pueden trabajar y no pueden perder. Esto simplemente. Pero el problema que tenemos nosotros es que nunca hemos estado preparados, el mundo no está preparado para estas cuarentenas. ¿Y cuál es la conclusión que a mí me gusta como tal vez como una manera que todos quedamos? Que si nos vamos a cuarentena, nos encerramos y salimos todos más endeudados, porque no pagamos nada, no trabajamos, las empresas, todo, o sea, con una crisis de deuda enorme, que a muchas empresas pequeñas, sobre todo, las va a hacer quebrar, que muchos empleos se van a perder. Entonces, ese es el problema que hay. Por lo tanto, mucho del apoyo económico tiene que ser un apoyo económico para que la cuarentena sea bien llevada, porque antes de la cuarentena y después de la cuarentena son actividades que van a seguir siendo rentables. Obviamente eso, me estoy alargando la respuesta, pero hay que sumarle a eso, hay que sumarle encima reestructuración. Y esa es la parte compleja. La economía no va a ser, en 2 años más no va a ser la misma. Sobre todo, todas las actividades que envuelven contacto social. El distanciamiento va a afectar el turismo, va a afectar los conciertos de música, va a afectar el deporte, va a afectar la manera en que nosotros hacemos eso, ¿no es cierto? Los viajes, entonces también los restaurantes. Entonces también nosotros tenemos que pensar que hay una cosa de reestructuración y una cosa de recuperación importante que es bien complejo de manejar.
Y en relación a eso que mencionaba usted de los apoyos, usted junto a otros economistas firmaron un documento que propone repartir 12.000 millones de dólares en los próximos 18 meses del Fondo de Estabilización Económica y Social para aplacar la situación que estamos viviendo. ¿Nos podría detallar un poco más sobre esta propuesta y si cree que es viable que el gobierno la considere en sus acciones? Mira, lo que nosotros hicimos convocados por el Colegio Médico, 6 economistas, ¿no es cierto?, con mis colegas, con Claudia Sangüesa, Claudia Martínez, Andrea Repeto, Sebastián Edwards y Rodrigo Valdés, lo que nosotros hicimos fue juntarnos y pensar la primera cosa que es importante entender, nosotros, y que es bien importante tener en mente, nosotros tenemos, hoy día es como yo llamo un gran momento fiscal. La política monetaria ha hecho su pega y es limitada. En la crisis financiera que me tocó a mí ser presidente del banco, en esa época era profundamente monetaria. Bajamos la tasa, ¿no es cierto?, de 8,25 a 0,5. Fue una baja de tasa las más grandes en el mundo, ¿no es cierto? Fue muy grande la baja de tasa, había mucho estímulo que uno podía dar de demanda, porque con el colapso se venía bajo la demanda. Esto es completamente distinto. Las tasas ya están bajas, hay poco espacio monetario, y lo que necesitamos nosotros es apoyo de ingresos. Y ese apoyo, entonces, por lo tanto, es un momento fiscal. Hoy día el primer rol lo tiene la política fiscal, que no es el ideal, porque la política fiscal deja heridas, y la gran herida es que te deja endeudado cuando tú gastas. Y sobre todo, dadas las magnitudes que hoy día se requieren. Entonces, yo diría, hay dos discusiones polares. Una discusión, uno diría, no gastemos, gastemos muy poquito, guardemos municiones, esto va para largo y no podemos gastar todo lo que queremos. Y la otra que diga, Chile puede endeudarse en 20.000, 30.000 millones de dólares en el mundo, no tiene ningún problema y podría gastar todo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque podemos gastar mucho, podemos endeudarnos mucho, es muy barato endeudarse hoy día, pero por otro lado vamos a quedar con una mochila y Chile viene arrastrando un problema fiscal del cual no nos hemos dado cuenta porque todavía somos una economía solvente. Me explico. El año 2012 teníamos una deuda pública de 12% del PIB, o hace un par de años, el año pasado, era 24% del PIB, vamos a llegar a 30%. Ha subido la deuda todos los años sin parar como porcentaje de lo que producimos. Eso nos lleva a la insolvencia. Lo que pasa es que todavía estamos en un nivel muy bajo, pero después se van a prender las luces amarillas. Y después vamos a ser como el país latinoamericano. Un buen ejemplo es Colombia. Colombia es un país exitoso que lo hace bien, pero está todos los años luchando para que no le quiten el grado de inversión. Porque cuando te quitan el grado de inversión, te sale carísimo endeudarte y además no te puedes endeudar en todo lo que quieres. Entonces Colombia tiene una política fiscal además bastante errática, sube, baja impuestos, mueve impuestos, inventa impuestos. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy día, tenemos espacio para gastar, pero en 2 años más, yo diría, en 18 meses, en 2 años, tenemos que mirar muy bien la situación fiscal. Este no es el momento de pensarlo, pero tenemos que hacerlo con esa mente, y por eso nosotros dijimos, una cifra razonable es lo que tiene el Fondo de Estabilización Económico-Social. No gastar lo que hay en el fondo, esa es una cifra que nos puede permitir organizar nuestra discusión. ¿Por qué? Porque gastar el fondo de repente rinde más que tomar una deuda. Si hoy día la deuda es cero, cuesta 0,9 al fisco endeudarse. Entonces, nosotros tomamos el fondo como magnitud de lo que de lo que proponemos, pero no necesariamente es gastar el fondo. Segundo lugar, y era otra cosa que tú me preguntaste si esto tiene posibilidad, y quiero ser bien franco, nosotros estamos, y se sabe, estamos el grupo de nosotros, más otros economistas, y también asignados por partidos políticos, alguna cosa, pero un grupo técnico, discutiendo un programa a mediano plazo. Es una discusión que está todavía a puerta cerrada, donde obviamente hay interés en buscar, y yo creo que es muy importante, una gran cosa que creo que ayudamos nosotros y mucha otra gente en la última semana, es que tenemos que construir un acuerdo nacional, tenemos que construir un gran acuerdo para avanzar en combatir la pandemia y una tremenda recesión que se nos viene en un mundo, en un momento en que necesitamos mucha urgencia. No podemos ir al gobierno, al Congreso una vez al mes con enfrentamos este problema, esto tenemos que hacer, y empezar a pedir ahí autorización. Yo creo que tenemos que anticiparnos y por eso tenemos que generar un programa, un panorama de mediano plazo que no signifique tirar la casa por la ventana, pero muy agresivo y audaz. Ya nos empiezan a llegar las primeras preguntas y esta la hace Joaquín Aguilera, que le pregunta, ¿cómo ve usted las medidas
como por ejemplo limitar los despidos o el impuesto a los súper ricos que se está proponiendo? Primero, limitar los despidos, hay que tener mucho cuidado porque hay empresas que no pueden, o sea, de nuevo, lo que hablábamos al principio, hay empresas que tienen que desaparecer. O sea, eso está fuera de discusión. Tienen que desaparecer y van a desaparecer. Yo no sé cuáles son. El que me pregunta tampoco sabe. Y no podemos nosotros empezar a determinar quién lo hace. Sin embargo, tenemos que proteger el empleo. Y en esta época, y yo voy a decir que la ley de protección de empleo en ese sentido ha sido buena. ¿Por qué? Va a aumentar el desempleo, pero ¿qué es lo que hace la ley de protección de empleo? A muchas empresas que están en la duda si van a existir o no, le dice, mire, no cierre todavía. No mande a la gente, no despida, que además va a tener que pagar las indemnizaciones. Mande a la gente a no trabajar, se le paga una fracción menor, usted le paga su contribución social y pasamos los peores meses. Los peores meses, esto va a seguir por mucho tiempo, pero estos peores meses de contracción brutal y de cero distanciamiento, ahí nosotros podemos hacerlo. Y eso es lo que estamos protegiendo. Hoy día yo escuchaba, por ejemplo, el caso de la TAM, que ha tenido que despedir muchísima gente. La industria aeronáutica va a cambiar completamente. Entonces, esa es la parte que uno tiene que ir nivelando, por eso nosotros tenemos un sistema de seguro de desempleo, ¿no es cierto? Tenemos apoyo, un fondo solidario dentro del seguro de desempleo. Pero impedir que la economía haga su ajuste es solo pagar mucho más caro en el futuro. Lo que sí, y en eso comparto plenamente la idea, en este momento tenemos que aplacar. Es el peor momento para pérdida de empleo. Las empresas que pueden, y yo conozco muchas empresas, y me ha tocado estar en alguna, compromiso durante este periodo de cuarentena, por los próximos 3 meses, varios meses, no se despide a nadie. Porque si uno le está yendo y puede navegar, sobre todo las empresas que pueden sobrevivir y llevarlo este periodo, pueden tener que reestructurarse, pero es el peor momento para empezar a hacer la reestructuración. Pero hay otros sectores que lo van a tener que hacer. La segunda pregunta, segundo el impuesto a los súper ricos. Mira, esto yo le llamo, y se lo he dicho a varios amigos, los fenicios. Hay gente que cree que hay que hacer un impuesto al patrimonio a los súper ricos. Y cada vez que tiene la oportunidad de decirlo, lo saca. Lo hace Manuel Sáez, un profesor de Berkeley. Hace poco sacaron la propuesta también. Es lo fenicio. Es como decir, es como yo quiero terminar con la AFP. Cada vez que cualquier cosa digo, no más AFP. O yo quiero bajar los impuestos porque es lo mejor para el crecimiento. O sea, por favor, lo único que yo pido, y la verdad que seamos serios en la discusión. Seamos realmente serios y las discusiones no solo están los puntos generales, sino que también está la oportunidad. Este no es el momento para estar discutiendo impuestos porque no tenemos problemas para financiar el gasto, es precisamente lo que hemos dicho. Rodrigo Valdés el otro día en una entrevista decía una cosa que me pareció muy interesante, lo voy a citar porque conversamos antes y fue muy interesante. Dijo, mira, si nosotros nos sentamos hoy día para empezar a buscar un acuerdo tributario, no alcanzamos a llegar ni al café. O sea, yo creo que hay que tener realismo, primero. Segundo, hay que tener también generosidad. Esto es muy importante y hay mucha gente que la pierde. Hay que tener generosidad y decir, mira, mi fenicio, mi obsesión la puedo postergar. ¿Por qué? Porque no es el momento. Porque no es el momento. O sea, primero, apunta en la dirección incorrecta, que es subir impuestos en una plena recesión. Segundo, piensa el impuesto en 1% a los súper ricos. Vamos, supongamos que se puede hacer. Hay toda una discusión si sirve o si no. Yo soy súper escéptico. Yo prefiero impuestos a los ingresos, progresivo. Pero tratar de los stocks es muy complicado porque además hay muchos problemas para medirlo, hay movilidad, pero eso podemos discutirlo después. Y por eso todos los países lo han abandonado y lo tienden a abandonar. Colombia es un caso que lo incorpora cada 2 años y lo saca, porque tiene necesidades fiscales ultra urgentes, pero no le resulta mucho, pero es porque tiene que estar raspando la olla. Pero yo creo que hay un problema, pero imagínate que digamos ya, discutámoslo. Primero, sería para regir en abril del próximo año. O sea, no pasa por ahora. Todo lo que hagamos ahora en abril, habría que hacer los reglamentos, habría que empezar a discutir en el Congreso, habría que tener un análisis serio y después entra la ley a la ley de renta. O sea, me parece que realmente un fenicio. O sea, no tiene ninguna justificación entrar hoy día. Si alguien lo piensa, si alguien cree que se puede hacer, que lo piense, que lo discuta y que por favor lo estudie. Pero, ¿sabes qué a mí me preocupa mucho? Es que es la ideología y la economía. Tal vez en mi caso, como soy poco ideológico y medio de centro, es como más fácil. Pero hay mucha gente, esta obsesión, y me ha tocado escucharlo el otro día, porque me ha tocado dar muchas charlas. En una charla alguien decía, sí, pues tenemos que pensar en crecimiento y bajar los impuestos. Yo dije, no hay evidencia que eso sea un boom para el crecimiento. El mismo fenicio del otro lado. Necesitamos plata, el 1%. Todos los problemas de la nación los va a resolver el 1%. Me parece, yo creo que hay que hacerlo seriamente. Hay gente que lo ha hecho, Piketty,
Sae Subman, ¿no es cierto?, han hecho cosas interesantes, hay habido discusiones muy interesantes, si estás interesado te puedo dar un link a una discusión muy interesante con el Peterson, un instituto al que estoy asociado, Summersize y Mankiw, hay muchas discusiones, yo creo que, y en particular los economistas y del mundo académico tenemos que hacerlo con seriedad y dejar un poquito nuestras obsesiones y los fenicios de lado. Y yéndonos hacia otro lado de la discusión. Hoy conocimos el IPC de mayo, que registró una variación de menos 0,1%, la más baja desde diciembre del 2018. Además, podemos ver alzas en algunos precios, como por ejemplo los artículos para el hogar, y a la vez vemos también iniciativas como por ejemplo la de Alemania, que bajaron el IVA para incentivar el consumo. En Chile tenemos una crisis de stock y oferta de productos y podríamos llegar a tenerla considerando la crisis productiva a nivel internacional, y también si es que usted ve que medidas como por ejemplo la de Alemania podrían ser útiles en economías como la chilena. Alemania tiene un tremendo, efectivamente, Alemania propuso una rebaja del IVA transitoria, es muy corta. Y la rebaja del IVA, entre otras cosas, también es una economía esa es una economía, debe ser la economía más fuerte fiscalmente del mundo. Y tiene el lujo de poder darse eso. Yo creo que en Chile una rebaja del IVA de ¿cuánto? Es decir, baja el IVA 2 puntos. Además que, a diferencia, no conozco los datos de Alemania, tal vez los debería revisar un poquito antes porque vi la noticia en la prensa internacional, pero no me metí al detalle. Pero mi sospecha es que nosotros tenemos mucho más IVA que todos los países. Por lo tanto, la base de nuestro IVA es mucho más amplia. Por lo tanto, un recorte de 1 punto de IVA acá, desde el punto de vista de nuestras cuentas fiscales, es mucho más oneroso que lo que puede ser en Alemania. Estoy especulando, ¿eh? Sin embargo, en Chile, hacer una baja de el IVA recauda aproximadamente 8 o 9 puntos del PIB. Medio punto del PIB puede ser cada punto de IVA, así para tener una cifra rápida. Bajar 1 punto el IVA no se nota mucho en los bolsillos de la gente. Si uno lo hace, tiene que bajar los 10. Pero bajar 10 puntos el IVA son 5 puntos del PIB. Y esos 5 puntos del PIB son precisamente lo que nosotros estamos hablando que pueden financiar un programa. Que son los 12.000 millones de los que hablábamos. Porque no nos olvidemos, Chile tiene capacidad de endeudamiento, pero tiene que limitarla. Por lo tanto, tiene que buscar espacio para tener esa menor capacidad de endeudamiento posible, porque no se trata de tirar todo por la ventana en materia de IVA, en materia de impuestos, bajándolo, o en materia de gastos, subiéndolo ilimitadamente. Esa es la ecuación que tenemos que buscar. Por lo tanto, tú me dices, en Chile baja el IVA 1 punto, 2 puntos, es 1 punto, 2 puntos estamos así, bueno, bájalo 1 punto del PIB, un poquito menos puede ser, pero estamos hablando de una cosa tremendamente costosa para algo que tiene muy poco beneficio sobre la familia. Yo creo por eso yo comparto mucho más y me interesa mucho más hacer un esfuerzo para darle ingreso a la familia, ¿no es cierto? Para darle ingreso a la familia, en particular a las familias más vulnerables, en ampliar este límite hasta el 80% de la familia, porque son todos los que están sufriendo esta situación, en hacerlo también de manera eficiente, que quienes no estamos siendo perjudicados, ¿no es cierto? Y todos los chilenos están siendo perjudicados, nos pasa a todos en el mundo universitario, está pasando en el sector público, ¿no es cierto? Para todos quienes obviamente no corresponde ningún tipo, aunque estemos en cuarentena, ningún tipo de ayuda. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo ir haciéndolo, pero hay gente que lo está pasando mal, y mucha gente que lo pasa mal, y además que yo creo que es parte del funcionamiento, es proveer ingresos, por lo que te hablaba de esta gran crisis de deuda, que además puede tener un desarrollo muy desordenado en el futuro. Y en relación a las cifras del IPC, se puede ver que los precios de los artículos para el hogar aumentan, pero por ejemplo, no se ve un aumento en el precio de los alimentos en el IPC, aunque muchas personas dicen que sí han aumentado de precio. Efectivamente, aquí hay una cosa interesante y te voy a contar una cosa que me pasó a mí para el terremoto en 2010. Yo era presidente del Banco Central. El terremoto, similar a lo que pasa ahora en cierta medida, fue una gran reducción de oferta, porque la gente deja de trabajar, aunque sean pocos días en ese caso, pero todo completamente. Hubo un tremendo problema además de aumento de demanda por viajes
interurbano. La gente partió a ver a su familia, salió, y yo me acuerdo en esa época, me llamó mucha atención, porque era peor que para el 18 de septiembre. Pero los pasajes no subieron. Y siempre tenemos nosotros, vemos en la televisión que para el 18 suben, y está toda la discusión oferta-demanda, entonces nosotros después vamos a discutirlo a clase. Pero me llamó mucho la atención porque yo pensaba que iba a venir una alza de inflación, y la inflación fue muy baja. Y mi conclusión fue que de alguna otra manera, en una economía como la que tenemos, yo apelo a la voluntad, o sea, no todo es esta racionalidad económica, a la voluntad, a la buena voluntad, a la generosidad de mucha gente. Y por lo tanto, mucha gente podría haber tratado de subir peso, pero no correspondía. Esa es una razón desde el punto de vista humano de quienes lo hacen. Pero también sería horrible si tú a mí me dices que el día del terremoto, cuando hay gente muerta y queremos ir a la ciudad a ver si nuestros padres están muertos, me están subiendo el pasaje a doble, nunca más tomo yo salir. Y además, entonces también hay una cosa ciudadana. Yo creo que algo así pasa hoy día. Efectivamente, se anunció mucho que habían subido los huevos. Yo te digo como huevo, mi señora me dijo, cuidado. Entonces, pero me dijeron pero subieron los huevos. Pero no alcanzan a marcar para el IPC. De manera que no hay un problema generalizado. Vamos a tener que después estudiar bien el tema de cómo se toman las estadísticas cuando estamos en cuarentena, porque ahora es mucho más telefónico, no he leído el detalle, pero metodológicamente cambia todo. Pero no tenemos un problema. Y obviamente también ha habido un problema con la estrechez de demanda que hay por artículos del hogar, pero no me parece que en ningún caso nosotros podemos estar hablando de que aquí tenemos una cosa especulativa generalizada, un abuso generalizado, y estas discusiones de fijaciones de precios. O sea, yo creo que son discusiones de nuevo un poquito en exceso. Yo entiendo que mucha gente y mucho alcalde de repente que lo ve y se le acerca a sus vecinos está preocupado por esto. Lo que las cifras nos indican es que a nivel agregado no hay. Y si no hay problema a nivel agregado, no apliquemos política a nivel agregado. O sea, si en alguna zona y los alcaldes y hay comerciantes, ¿no es cierto?, que pueden estar abusando, yo creo que es importante, de nuevo, proveer información, ayudar a que la gente tenga acceso a bienes más baratos, con todos los problemas que tenemos igual de cuarentena, ¿no es cierto?, de cargar y todas esas cosas. Una pregunta que nos llega también de Jorge Aliaga es referido a lo de las AFP que usted mencionaba anteriormente. Él pregunta si es recomendable que las AFP puedan liberar, por ejemplo, 10% de sus ahorros para los cotizantes y de esa manera paliar la falta de ingresos que muchas personas están teniendo en este momento. Hay que tener cuidado, de nuevo, con los fenicios. Y te voy a ser muy honesto, porque es un tema que le está dando vuelta. Primero, en Chile, uno de los problemas prioritarios que tiene es pensiones. ¿Por qué nosotros tenemos esto? ¿Por qué tenemos sistemas de pensiones obligatorios? Porque si tenemos sistemas de pensiones obligatorios, es muy probable que cuando lleguemos a la vejez estemos pidiendo que nos ayuden. Para evitar ese problema, o sea, habría una marcha, ¿no es cierto? Saldríamos todos a marchar, ayuda, no, pues estamos... Para evitar ese problema, las sociedades establecen un sistema obligatorio, que te obligan a cotizar. Es obligatorio. Se restringe la libertad. ¿Y se restringe la libertad para qué? Para que uno tenga suficiente recurso cuando llega la edad de jubilación, de modo que el Estado se cuida de que no tenemos un problema de financiamiento después. Entonces son estas cosas, restricciones que hacemos, porque hay fallas, ¿no es cierto?, en la economía, que las resolvemos amarrándonos las manos. Por eso, aunque yo tengo en mi fondo de pensiones plata, que es mía, no tengo el derecho a sacarla, porque no es el propósito para el que lo hice, y esa es la opción estatal que hemos tomado. Ahora, la situación puede ser extremadamente grave. Entonces él dice, saquemos el 10%. O sea, en Perú lo han estado haciendo y la verdad que ha sido súper costoso. Ha sido súper costoso. Hay un problema del sistema y hay un problema agregado. El problema del sistema es que si yo saco el 10%, es sin llorar. El único problema mío es que deberíamos, si tú lo quieres proponer, es que después yo no venga a decir mis pensiones son muy bajas, porque me comí el 10%. Entonces yo creo que ante cualquiera de esas posibilidades, lo primero que yo siempre pienso, uno puede hacer un préstamo, es decir, ya saca, pero en 2 años más subo la tasa de cotización a esa persona.
por ejemplo. Y cualquier ayuda de pilar solidario, cualquier ayuda tiene que ser asumiendo lo que uno tenía sin el retiro, porque si no, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros tenemos un sistema de pilar solidario, de apoyo, que se debiera fortalecer y se va a fortalecer para la gente que no cotiza. Entonces, o que ha cotizado poco. Entonces uno no quiere que por haber sacado hoy día, los que sacaron hoy día, ¿no es cierto?, van a tener una ventaja contra los que no sacaron el monto. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Porque otra propuesta que he escuchado yo, un parlamentario decía, mira, saquemos el 10% de los fondos y el Estado le entrega un bono de reconocimiento a esa gente. Eso es lo mismo que decir, saca el 10% y yo te lo pongo de vuelta. ¿No es cierto? Por eso estamos pensando el diseño por otro lado, cómo ayudar a las familias de acuerdo, son formal, informal, honorario. Tiene que hacerse la ayuda por ese lado. Ahora, yo nunca descarto que las situaciones se agravan, que uno puede tener discusiones, pero tratemos de tenerlas en serio. No porque al final es re fácil. O sea, yo decía, miles de propuestas y todas las propuestas son al final con un gasto fiscal. Entonces no podemos, lo que nosotros tenemos un problema intertemporal. ¿Cómo lo arreglamos hoy día? Pero pagar a la cuenta en algún momento en el futuro. Y hay un problema agregado que no es fácil, que en Perú me gustaría ver bien cómo le ha estado yendo, pero es bien complicado. En un momento en que los precios de los activos han caído, las acciones, para ponerlo simple, si yo tomo el 10% de los fondos de pensiones, que tienen gran parte de sus recursos en acciones, y tienen que salir a liquidarlos, va a deprimir más las acciones. Más aún, en anticipación a que esto viene, todos quienes tienen plata en acciones, los fondos de pensiones, la van a sacar de acciones, para no hacer esa pérdida. Entonces la transición financiera es súper, súper compleja. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, y además que está toda esta discusión de los movimientos entre fondos y qué es lo que uno hace, hay que tener muchísimo cuidado, de manera que no me parece una solución. Son cosas que uno puede sentarse a pensar, pero hay que pensarlas en serio. Hay que pensarlas en serio, pero yo creo que tiene suficientes problemas hoy día, y creo que el foco de la discusión hoy día está en cómo ayudar a la familia, cómo ayudar a las familias de trabajadores informales y vulnerables, cómo ayudar a los trabajadores con contrato cuya empresa están mal, porque hoy día nosotros necesitamos salvar empresas, pero entre comillas salvar empresas es salvar empleos, no es salvar dueños, es salvar actividad económica. Y también para los trabajadores con honorario, los trabajadores con honorarios que también podemos tener. Me parece su mecanismo más eficiente. Llevándolo un poquito hacia otro lado, hemos visto en las últimas semanas cifras un poco preocupantes. Por ejemplo, el INE sacó la cifra de que el desempleo alcanzó 9% en el trimestre febrero-abril, que es el nivel más alto en 10 años, y el Centro de Microdatos de la FED reportó que la tasa de desempleo del Gran Santiago llegó a 15,6, que también es la más alta registrada en los últimos 20 años. ¿Qué impacto pueden llegar a tener estas cifras de desempleo en el país y qué podemos esperar de aquí en adelante? Por ejemplo, quizás niveles de pobreza mayores en relación a los que veíamos antes de la pandemia. Efectivamente, estamos en una situación súper complicada. Estamos en una situación en la que va a aumentar la pobreza y va a aumentar la desigualdad. Y precisamente por eso uno está buscando maneras de apoyarlo, maneras de arreglarlo, porque eso es muy grave, eso es extremadamente grave. No solo el efecto de la actividad económica, sino que está golpeando de manera bastante fuerte a gente que tiene menos. Y yo creo que eso tiene que ser algo que tiene que ser prioritario. La cifra de desempleo, de actividad, siempre igual hay que mirarla con cuidado, porque era como el cuento del oso que te dije. La producción de los osos en invierno cae un 25%, el PIB cae 100, no sé, pero cae, pero se recupera y los osos vuelven. En nuestro caso es el otro extremo, o sea, un extremo en el que no estamos preparados. Entonces, la pregunta clave para mí, central, porque vamos a tener mucha caída de actividad económica. Tuve una caída de actividad económica de más 14% en 12 meses. Respecto al mes anterior, que es como a mí me gusta verlo, pero con cifras que hay que ajustarlas, cayó 8%. Es decir, de un mes a otro cayó 8% y hemos perdido. Alguien dice, estamos a niveles del año, qué sé yo, 2015. No me interesa mucho eso. No me interesa mucho eso porque es por un problema que estamos encerrados en la casa.
La pregunta es qué va a pasar cuando abramos la casa. Esto debería pasar gradualmente el próximo par de meses. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿qué pasa con el empleo y qué hacemos? ¿Es un problema grave? Yo creo que efectivamente nuestras políticas tienen que evolucionar desde apoyo a las familias para que se queden en los hogares y cuiden al resto, a un apoyo al empleo y la empresa. Eso va a ser fundamental. Subsidio al empleo, programas especiales podría haber. Ahora, es bien importante que esto lo hagamos también de manera transitoria, porque queremos que la economía vaya ajustando. Yo creo que, mira, yo creo que hay una, lo digo como desde afuera, no quiero tampoco abusar, pero yo creo que hay una gran oportunidad de reestructuración y de ser una economía más competitiva. Hoy día nosotros hemos hecho un cambio de productividad en 3 meses que en tiempos normales lo hubiéramos hecho en 10 años, con 150 asambleas, 450 protocolos, ¿no es cierto? Hemos hecho todo eso. Ahora nos dijeron, sonaron, tienen que aprender a hacer clases online. Yo me pasé haciendo PowerPoint de mi clase, o sea, me he pasado todavía, fin de semana, PowerPoint de mi clase, hacer todas las cosas para que todo funcione online. O sea, porque estamos en otro mundo. Estamos haciendo entrevistas online, tengo un montón de conferencias fuera de Chile online, y todas las cosas que hacíamos antes con viaje, ahora hemos aprendido mucho y tenemos un montón de cosas, podemos comprar y ahí existe muchas posibilidades del buen delivery, ¿no es cierto? Que además todo eso debería ayudar a reducir la congestión, el cambio climático, o sea, hay un montón de cosas que yo creo que vamos a tener una posibilidad de tener una salida con más productiva. Y tenemos que enfocarnos mucho en eso. Y tenemos que pensar mucho en eso, protegiendo a quienes están pasándolo mal, ¿no es cierto? También ayudando a que la economía salga y entre a este nuevo mundo que vamos a enfrentar con mucho más potencial. Y para eso es muy importante lo que hacemos hoy día. En la medida que hoy día cuidemos a nuestros hogares con más problemas, la gente que está perdiendo empleo, y le demos un tratamiento especial, obviamente eso va a permitir salir con una economía mucho más robusta. Y ya vamos con la última pregunta, porque se nos está ya agotando el tiempo, Yo soy pero muy largo para contestar, es un defecto que tengo. no, no se preocupe. Es como la de los estudiantes cuando uno está haciendo una prueba y no está seguro que contestar, contesta bien largo, porque algo bueno ya. Bueno, siguiendo con el tema del endeudamiento, pero esta vez referido a las personas. En Chile la capacidad de ahorro de la población es más bien baja y hoy vemos que hay un aumento importante del endeudamiento de las personas para simplemente enfrentar esta situación. ¿Qué rol tienen los bancos privados en este sentido y cómo puede afectar el endeudamiento de las personas a mediano y largo plazo? ¿El Estado tiene también un rol que jugar en esta situación? Bueno, el rol que tiene que jugar el Estado es precisamente proveer y ayudar con ingresos, porque primero lo que tú destacas en Chile y en el mundo entero, este es un problema que en el mundo entero pasa, los hogares tienen poco ahorro para enfrentar esta situación, por lo tanto tienen que recurrir al endeudamiento. Y endeudamiento que surge de muchas maneras, va a haber endeudamiento con el dueño de la casa si yo soy un arrendatario y no tengo ingresos y voy a tener que renegociar, ¿no es cierto? Endeudamiento en pagar algunas cuentas, ¿no es cierto? Endeudamiento con bancos y con instituciones financieras. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que nosotros permitamos que haya, ya se ha hecho, los bancos ya hicieron una cosa, yo aquí no quiero hacer ni que, no quiero que vayan, a mí me carga esta cosa, me carga hablar de sector y de empresa específica, en general, porque lo único que pasa es que después esa gente que desvaría en las redes sociales empieza a decir, no, es que está ayudando a esto, no, es que quiere la AFP, no, es que los bancos, me carga, pero la banca hizo algo, y con mucha anticipación, y además hubo que hacer arreglos regulatorios. La banca dijo, los créditos hipotecarios los puedo postergar, y los pongo a la cola. Pero imagínate tú, es interesante lo que me preguntaste, y me voy a alargar de nuevo, pero imagínate que yo soy un banco y digo, ya, te pongo la cuota a la cola y te la pongo a la misma tasa de interés, no peleemos, te la pongo a la misma, pero te chuteo, te extiendo el plazo y tú me lo pagas. Ya, si hoy día el costo de funding es más bajo, te puedo bajar un poco a futuro. Pero obviamente el banco lo que está haciendo es asumir más riesgo, porque cuotas que se le venían la está poniendo atrás. Eso le significa provisionar más, eso le significa perder capital, y eso le significa estar más vulnerable, y eso le significa poder prestar menos por razones regulatorias. Los bancos son muy regulados, porque lo peor es que quiebre un banco, porque además un banco de cada 10 pesos que presta,
9 son nuestros, de quienes depositamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las soluciones. Yo creo que lo que hay que solucionar, ingreso, capacidad, obviamente la tasa baja ayuda, debería ser traspasada al cliente, hay que buscar formas. Yo creo que en épocas de crisis Banco Estado tiene un rol fundamental, que en tiempos normales no debería pasar más, pero ser muy agresivo en fomentar la competencia del sistema financiero. Pero, por ejemplo, te voy a comentar una cosa que se está discutiendo en el Congreso, no conozco el detalle, pero he visto algo, ¿no es cierto? No conozco todo el detalle. Una ley que dice que se postergan automáticamente todas las cuotas bancarias, todas las cuotas, es una cosa más o menos así, todo lo que es 6 meses para adelante. Eso podría hacer quebrar muy rápido nuestro sistema financiero y dejar de prestar. Porque cuando tú chuteas todas tus cuotas para adelante, el banco no solo las chutea, tiene que hacer provisiones. ¿Y qué es provisión? Es restarle un pedazo. A ver, para hacerla bien simple. Los bancos prestan 100. De esos 100, 10 son capital. Los otros 90 son, los otros 90 que prestan, ¿no es cierto? Es lo que le pasó al público, para ponerla simple. Entonces resulta que en algún momento el banco pierde los préstamos, la gente deja de pagarle. El capital, y para poder responder a los depositantes, ¿no es cierto?, que tiene 90, se empieza a comer el capital. Cuando se le acaba el capital, para responder, quiebra. Los bancos tienen que tener una razón de capital, pongamos sencillo, de 10. Con esta medida se podría ir a 5 de una. O sea, se le podría... ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca del capital? Cuando yo tengo préstamos malos hechos, tengo que hacer provisiones, eso me va restando mi capacidad de endeudamiento, pierdo capital. Entonces la otra es que alguien diga, no se preocupe, chutee todo para adelante y no vamos a hacer nada regulatoriamente. Va a saltar el regulador financiero y te dicen, me están poniendo bancos muy débiles, que probablemente vamos a tener que algunos de esos tener que rescatarlos o van a dejar de prestar y va a parar el mercado de crédito. Entonces, no, si hay algo, si alguien piensa algo, tiene que buscar alguna cosa con financiamiento público. Esto no podemos nosotros decir que van a poder financiar lo que quieran los bancos, si al final vamos a tener bancos débiles que no van a poder prestar, que van a quebrar y vamos a sumarle una crisis o una debilidad financiera a nuestro sistema. Bueno, Fue profesor claro de porque está un Gregorio. poquito más enredado, ¿eh? Sí, no, a mí me quedó bastante claro, no sé a las personas en sus casas, pero bueno, le agradezco por esta conversación. Le quería preguntar si es que quiere dar alguna idea para cerrar esta conversación, por ejemplo, cómo podríamos salir de la mejor manera posible del contexto actual de pandemia en relación a nuestra economía. Mira, yo hay días en los que soy optimista, días en los que soy pesimista. A mí me dicen, vamos a salir igual, vamos a salir peor. Yo creo que nuestro país, y esto va más allá de la economía, porque la economía, he dicho, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy sustantivo durante este periodo, porque eso va a ser fundamental. Es una inversión gastar hoy día y proteger a las familias. Es una inversión en tener un mejor país en el futuro. Pero también nosotros tenemos que pensar, y yo creo que el momento de... Mira, hay dos cosas que me han pasado en esta crisis. La primera, la valoración de los temas técnicos, que habían sido tan despreciados. Hoy día hay más demanda por economistas, por epidemiologistas, por sociólogos. Queremos entender lo que pasa. Queremos entender la profundidad de lo que está pasando y cómo hacer un país mejor. O sea, no estamos en eslogan. Este ya no es el día del tuitero fanático, que han quedado un poquito out. Las soluciones son obvias. Todavía siguen insultando a mucha gente en Twitter. Pero hoy día es el día de las ideas. Hoy día es el día de entender, de ver qué va a pasar, de proponer, de pensar en un mundo donde hay incertidumbre y nadie tiene la verdad. Eso es como súper importante y yo creo que tenemos que pensarlo además para cuando salgamos de esto como país, un país donde aceptemos todas nuestras diferencias, pero donde pensemos que las soluciones son más difíciles de lo que pensamos y donde vamos a salir con mucha herida. Así que yo creo que este es un momento en el, como te decía antes, un momento en que deberíamos aprovechar nosotros en términos de productividad, de investigación y desarrollo, de unir a la actividad económica cosas nuevas que vienen, ¿no es cierto? También en lo que es en nuestra actitud ciudadana, lo que es nuestra manera de abordar los problemas. Esta pandemia nos ha demostrado que necesitamos estudiar mucho las cosas, pensarlas mucho, tener nuestras preferencias. A nadie le dice que no tenga su preferencia, pero tener una cosa con una cuota un poco más de humildad para ver el país, porque la verdad que nosotros tenemos desafíos futuros, constitución
y muchas cosas que vienen por delante, elecciones, política deteriorada, o sea, objetivamente, política deteriorada. Y nosotros necesitamos una buena política. Un mundo sin buena... Los políticos son los que guían los países. Y ojalá sigan ellos guiando los países. Por lo tanto, estamos en un desafío importante donde cada uno va a tener que mirar un poquito con un poco de generosidad. Que a veces es difícil que salga, pero yo creo que en estos momentos nos podemos dar cuenta la generosidad y el esfuerzo que están poniendo los funcionarios médicos, todos los jóvenes del reparto, que hoy día son trabajos esenciales, ¿no es cierto? Y que nos permiten comer y tener cosas en la casa, la gente que limpia en nuestras calles la basura. Yo creo que tenemos que pensar un poquito más con generosidad respecto al país. Muchas gracias, gusto haber estado aquí.